Masejet Baba Batra Daf Kuftet Zain Amud Alef 116a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara: Vayomeru Yerushat Peletale Binyamin Velo Imaje Shevet mi Israel. Amar Rabbi Yitzchak de Rabbi Ami, Melamed Sheitnu al Shevet Binyamin Shelo Tirash Bat Ben Imachin. En realidad esta parte de la Gemara deberíamos de haberla hecho en la clase anterior, ya que está relacionada directamente con lo que mencionamos en la clase anterior. Pero bueno, expliquemos. En la clase anterior mencionamos que la hija del hijo del difunto es como si fuese el mismo hijo del difunto. Y por lo tanto, si el difunto deja por un lado a una hija mujer y por otro lado a la hija de un hijo, que ese hijo ya había fallecido previamente, hace mucho tiempo, por decir. ¿Sí? Entonces, si deja por un lado el difunto a una hija y por otro lado la hija de un hijo, ya que esa hija de un hijo es considerado como si fuese el hijo, tiene prioridad y exclusividad en la herencia y es la única que hereda. Por lo mismo que la hija de un hijo es considerada como si fuese el hijo, en un caso que el difunto dejó un hijo varón y por otro lado dejó una hija de un hijo, ahí en ese caso, la hija del hijo, no obstante no va a tener prioridad, porque el otro también es un hijo, ¿sí? Pero va a poder heredar en conjunto y a la par con el hijo del difunto. Y sobre esta última alajá, la Gemara nos trae un pasuk en Shofetim que nos dice, Shofetim 21:17, Vayomeru Yerushat Peletale Binyamin Velo Imaje Shevet mi Israel. Dice Rabbi Yitzchak de Rabbi Ami, eso nos enseña que hubo una época, en esa época Jajamim, en la época de ese pasuk, Jajamim decretaron sobre la tribu de Binyamin, el pasuk está hablando sobre la tribu de Binyamin, que la hija del hijo del difunto no herede en conjunto con el hijo del difunto, con el hijo varón. A pesar que normalmente sí es así, sí deben heredar mitad y mitad, decretaron que no sea así. ¿Por qué? Porque la hija del hijo al final se va a casar con un hombre que puede ser que es de otra tribu y va a causar que poco a poco la herencia se pase de la tribu de Binyamin a otra tribu. Ok, seguimos. Amar Rabbi Yohanan Mishon Rabbi Shimon ben Yochai. Kol she'eno maniach ben leyorsho, HaKadosh Baruch Hu male ala bebrah. Ketiv hacha ve'avartem en nachalato, uchtivatam yom ebrah yom ahu. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Una persona que no deja un hijo varón en este mundo para que él lo pueda heredar a uno, esto nos demuestra que HaKadosh Baruj Hu tiene ira o furia sobre él. ¿Dónde lo aprendemos esto? Porque por un lado, respecto a la herencia, está escrito ve'avartem en nachalato, ¿sí? Le evitó. Cuando no hay hijo, ve'avartem en nachalato, le evitó, pasarás a la hija. Esa es la palabra ve'avartem. Y hay otro pasú que dice yom ebrah, y ebrah viene la misma palabra avartem, y ebrah se refiere a ira, furia. Entonces, esto nos enseña, dice Rabbi Yohanan, nombre Rabbi Shimon ben Yochai, que cuando una persona no deja un hijo en este mundo para heredar, eso nos demuestra que Hashem tiene ira o furia sobre él. Sigue diciendo la Gemara, Asher en halifot lamo, velo yareu elokim. Rabbi Yohanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Hadamar kol she'eno maniach ben, Hadamar kol she'eno maniach talmid. Tistayem Rabbi Yohanan de Amar talmid, de Amar Rabbi Yohanan, den garmeda asira bir. Tistayem Rabbi Yohanan de Amar talmid. De Rabbi Yohanan Amar talmid, Rabbi Yoshua ben Levi Amar ben, de Rabbi Yoshua ben Levi lo azil lebetamia. Era lebeman de shachid lo bené, dechtiv bechu bajo la olech, Amar Biuda Amar Rab la olech, velos ben zahar. Era Rabbi Yoshua ben Levi hu de Amar talmid. De Rabbi Yoshua ben Levi hu de Amar talmid. Rabbi Yohanan Amar ben, kashe Rabbi Yohanan lo kashe hadide ha de Rabbi. Escuchen bien. Hay otro pasuk en Tehilim, en el Salmo 55, versículo 20. Dice el pasuk lo siguiente: Asher en halifot lamo, velo yareu Elohim. La Gemara entiende que este pasuk nos viene a decir lo siguiente: hay una persona que no tiene reemplazo, vamos a ver a qué reemplazo se refiere. Hay una persona que no tiene reemplazo, y cuando no tiene ese reemplazo es porque no tuvo temor de Dios. O sea que el hecho que no tiene un reemplazo nos demuestra que no tuvo Yirat Shamayim, no tuvo temor de Dios, fue rasha, fue malvado. ¿Qué reemplazo es el que no tiene o el que tiene que tener? ¿Qué reemplazo estamos hablando? Dice la Gemara Machlok entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Uno de ellos
no sabemos quién todavía, dice que se refiere cuando una persona no deja un hijo varón. Si no deja un hijo varón es porque no era Yere Shamayim, Yere Elohim, no era temeroso de Dios. Y una segunda opinión dice, no, cuando no deja reemplazo se refiere que no deja un reemplazo, un alumno. Si no deja un alumno de reemplazo, si no deja un alumno en este mundo, eso es lo que se refiere a un reemplazo, nos demuestra que no era Yere Shamayim. Entonces tenemos Mahloket entre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan. No sabemos quién dice qué, pero uno de ellos dice que cuando no dejas hijo varón, nos demuestra que eres Rasha, o sea, no Yere Shamayim. Y el otro dice, no, cuando no dejas un alumno es que no eres Yere Shamayim. Y la Gemara de inmediato empieza a analizar, de inmediato, ¿quién es el que dice qué? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que Rabbi Yohanan es el que dice que el pasuk se refiere al reemplazo de alumno. Que cuando no dejas alumno, ahí es cuando es Rasha. Pero si no dejas hijo, no es así. ¿Cuál es la prueba? Porque Rabbi Yohanan tuvo 10 hijos en su vida. Y todos murieron mientras que él vivía. Muy fuerte, pero los 10 murieron. Y él siempre tenía un huesito del último que se le murió. ¿Sí? ¿Qué explica los mefarshim que se refiere al diente? Porque no es normal de que se impurifique. No, vamos a entrar ahorita en eso. Pero el diente lo llevaba con él. Y cada vez que iba a una casa de dolientes en Bet Abelim, le daba consuelo. Nihum, ¿cómo les daba consuelo? Mira, no se preocupen, yo pasé por algo mucho peor. 10, y mira, aquí está el huesito del último de mis hijos. Dice la Gemara, si el hecho que no dejó hijos demuestra que es un malvado, si eso es lo que se refiere al pasuk, que reemplazo es hijos, que no dejó reemplazo, o sea, no dejó hijos, eso no es Yere Shamayim, es un malvado, ¿cómo puede ser que Rabbi Yohanan públicamente iba a decir, mira, se me murieron todos mis hijos, o sea, que eres un malvado? O sea, no puede ser que esa es la explicación del pasuk. Seguramente cuando el pasuk dice que no es Yere Shamayim, que no es temeroso de Dios, que es Rasha, se refiere a cuando no deja alumno. Y si Rabbi Yohanan dice que el reemplazo que habla el pasuk es alumno, pues Rabbi Yoshua ben Levi, tenemos que decir que Rabbi Yoshua ben Levi es el que dice que el reemplazo del pasuk es hijo. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque por otro lado Rabbi Yoshua ben Levi, él mismo, nunca iba al Bet Abelim a dar consuelo a Nihum Abelim, a la casa de dolientes, a menos que murió una persona sin hijos. Como dice el pasuk, Behu bajó la olej, dice el nombre de Rab, la olej, el que se fue del mundo sin hijos. A él iba a ¿qué? Iba a dar consuelo a la familia de esa persona. Pero si tú, según lo que me acabas de decir, que el Rabbi Levi dice que el reemplazo del pasuk es hijo, o sea que el que no tiene hijos es que Rasha, justo a él iba a darle consuelo a esa familia si es Rasha. Dice el Rabbi Levi, él nunca hacía bitul Torah, nunca paraba de estudiar Torah para ir a dar consuelo, menos un caso, cuando fallecía sin hijo, pero es Rasha. Tenemos que decir que no es Rasha, o sea que según Rabbi Levi el caso es que reemplazo de alumno. ¿Sí? Y si Rabbi Yoshua ben Levi es alumno, entonces Rabbi Yohanan es el que dice hijo. Pero entonces contradice con lo que dijimos al principio en nombre de Rabbi Yohanan. Dice, no hay pregunta. Con lo que dijimos al principio de Rabbi Yohanan, que él iba públicamente demostrando que se murieron sus hijos, o sea que eso no puede ser que es Rasha. Dice, no es contradicción. Lo que él iba públicamente es porque esa es su propia opinión. Él está de acuerdo con Rabbi Yoshua ben Levi. Él mismo, Rabbi Yohanan, está de acuerdo con Rabbi Yoshua ben Levi que el que no tiene hijos no es considerado Rasha, sino el que no tiene alumno, el que no deja reemplazo de alumno es considerado Rasha. Pero ¿por qué Rabbi Yoshua ben Levi discute con Rabbi Yohanan? No discute con Rabbi Yohanan, o sea, Rabbi Yohanan no discute con Rabbi Yoshua ben Levi, sino el maestro de Rabbi Yohanan es el que discute con Rabbi Yoshua ben Levi. Entonces, cuando mencionamos antes que hay un mahloket Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan, no es Rabbi Yohanan mismo, sino el maestro de Rabbi Yohanan. Rabbi Yoshua ben Levi dice que, repito para resumir, Rabbi Yoshua ben Levi dice que el reemplazo del pasuk es alumno, si no hay reemplazo de alumno eres Rasha, y Rabbi Yohanan está de acuerdo, ahí está que él demostraba cuando no tenía hijos, o sea que no tenía ningún problema que que falta de hijos se llame Rasha. Entonces, pero Rabbi Yohanan discutió con Rabbi Yoshua ben Levi. No discutió, él discutió en nombre de su maestro, pero él mismo está de acuerdo con Rabbi Yoshua ben Levi. Seguimos. Siman Hadad Ani Vejaham. La primera continuación trae unas derashot, una derashá en realidad, adicional en relación a una persona que falleció sin tener un hijo. ¿Sí? Y esta derashá lo va a decir Rabbi Pinhas ben Hamá. Ya que traemos esta derashá de Rabbi Pinhas ben Hamá, la Gemara trae otras dos adicionales de Rabbi Pinhas ben Hamá que no tiene que ver con nosotros. O sea, 3 en total de Rabbi Pinhas ben Hamá. La primera relacionadas con el hijo y las otras 2 no. Y para que nos recordemos, estas 3 de la Shot Rabbi Pinhas ben Hamá, estas 3 cosas que nos va a decir Rabbi Pinhas ben Hamá, te dice un siman, una señal. La primera tiene una palabra que dice Haddad, la segunda de la Shot tiene una palabra que dice Ani, y la tercera tiene una palabra que dice ¿qué? Jajam.
Empezamos con la primera. Darash Rabbi Pinhas ben Chama. May dichtiv va'adat Shama b'Mitzrayim ki shachav David im avotav vechimet Yoav sar hatzava. ונאמר דוד נאמרה בו שכיבה ויואב נאמרה בו מיתה. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה. יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה. ויואב לא הניח בן, והיה כתיב בני יואב, עובדיה בן יחיאל. אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה. יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה. Dice Rabbi Pinhas ben Chama, el pasuk en Melahim 1, capítulo 11, versículo 21. Dice que Hadad escuchó en Mitzrayim, escuchen bien, Ki shachav David. Cuando nos habla de la muerte de David, dice shachav, se durmió David. Así como si fuese una persona que se dormía en la noche. Con sus padres, o sea, durmió David con sus padres. Cuando hace referencia a la muerte de David, lo dice en lenguaje de shachav, durmió. Por otro lado, cuando nos habla de la muerte de Yoav, vejimet Yoav, murió. ¿Por qué respecto a David nos habla el lenguaje de Shechivá y Mabotab? Fue a dormir con sus padres cuando nos hace referencia a su muerte. Y cuando nos hace referencia a la muerte de Yoav, nos dice que murió mitad, lenguaje de muerte. Y se le va a explicar. David dejó un hijo. Entonces dice Shechivá, ¿sí? Porque durmió con sus padres. Ya que dejó un hijo, no se considera que murió 100%. Tiene cierta continuidad. Sin embargo, Yoav, que no dejó un hijo, dice el lenguaje que muerte, definitiva muerte, o sea, no hay continuación. Preguntan, pero no me cuadra. Yoav no dejó un hijo, claro que dejó un hijo. Dice el pasuk en Esdra 8:9, capítulo 8, versículo 9. Mi Bene Yoav, uno de los hijos de Yoav, ¿quién fue? Obadiah ben Yahiel. Entonces sí dejó hijo. Explica la hermana, no, me refiero a decir que David dejó un hijo como él, un reemplazo como él, que un rey, otro rey, un tzaddik, Shelomo Amelech. Entonces, cuando fallece, hace referencia no muerte, sino que fue a dormir con sus padres. Sin embargo, Yoav, no obstante, dejó un hijo, pero no un hijo como él. ¿Sí? Entonces dice el pasuk que met, muerte final, o sea, no tanto dormida, sino algo más definitivo. Seguimos. Darash Rabbi Pinhas ben Chama, kasha niut betoch beto shel adam yoter mi-50 makot, sheneemar hanuni. Hanuni atem re'ai ki yad Elohana gab'i vekamri lechabre ishamer al tefen el aven ki al ze bajarta me'oni. La segunda de Rashad Rabbi Pinhas ben Chama dice lo siguiente: quiero que sepas que es más duro la pobreza en la casa de la persona, o sea, la pobreza en la casa de la persona es más dura que 50 plagas en Egipto. ¿Y dónde lo aprendo? De las palabras de Job a su compañero, a sus amigos. Le dice Job a sus compañeros: tengan piedad de mí, tengan piedad de mí. Ustedes son mis amigos. Tengan piedad de mí, ya que ¿qué? La mano de Hashem me tocó. O sea, Hashem se metió con él con la mano. ¿Y qué le respondieron los compañeros? Cuidado, no te metas con Hashem, no reclames lo que te mandó. Porque eso es mejor, esa mano de Hashem que te tocó es mejor que ¿qué? Que la pobreza. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Job? Que la mano de Hashem lo tocó. Así dice Job. ¿Qué es mano? Mano aprendemos de que hubo 50 makot, porque respecto a las makot que hubo en Egipto, que hubo 10 makot, 10 plagas, está escrito Etzba Elohimi, con un dedo. Entonces si es una mano que hay 5 dedos, 10 por 5, 50. Entonces básicamente Job está diciendo 50 plagas recibí, y aún así que dicen los compañeros, no te metas con Hashem, porque eso es mejor que ¿qué? Que la pobreza. O sea que la pobreza es mucho más duro que 50 plagas de Egipto. Seguimos. Darash Rabbi Pinhas ben Chama. Kol sheyesh lo chole betoch beto yelech etzel chacham vivakesh alav rachamim. Sheneemar hamat melech malachem mavet veish chacham michaperena. Dice Rabbi Pinhas ben Chama, una persona que tiene un enfermo en su casa, que vaya con su chacham, que vaya con el chacham, para que el jajam pida rahamim, misericordia, piedad, refuá, salud por ese enfermo. Y eso va a ayudar. Como dice el pasuk en Mishle, cuando viene el malach mavet, cuando viene el ángel de la muerte para meterse con un enfermo y quitarle la vida, ¿quién es el que puede solucionar? Veish jajam yechaperena. Seguimos, Rabotai. Zeaklal, kol hakodem benahala, yotze'e yerejo kodmim, veha'av kodem lechol yotze'e yerejo. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, una regla. Cualquier persona que tiene prioridad en la herencia, no solamente él tiene prioridad mientras que vive, sino también
Si fallece, su descendencia sigue teniendo esa misma prioridad. Por ejemplo, lo mencionamos al principio de la clase, lo repito, hija e hijo de un difunto, el hijo tiene prioridad. Si el hijo fallece y dejó una hija o dejó descendencia en general, la descendencia sigue teniendo esa prioridad en relación a la hija del difunto. Así dijo la Mishnah. Sea clara, esta es la regla, repito, cualquier persona que tiene prioridad en una herencia cuando él vive, pues también después de su fallecimiento, su descendencia sigue teniendo esa misma prioridad en relación a la otra parte. Y culmina la Mishnah también diciendo que el padre del difunto tiene prioridad en relación a todos sus descendientes. Y ya explicamos que esto es cuando son descendientes únicamente del papá y no del difunto, porque si el difunto también tiene descendientes, definitivamente el papá del difunto no tiene prioridad en los descendientes del difunto. Entonces lo que decimos en la Mishnah en esta parte, que el padre tiene prioridad en relación a sus descendientes del padre, es cuando son descendientes del padre nada más y no del difunto. Así dijimos en la Mishnah en la clase anterior. Dice la Gemara, Bai Rami bar Hama, Avi ha'av ve'achei ha'av, כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשיו, איזה מהם קודם? אמר רבא תשמע, האב קודם לכל יוצא יריחו. ורמי בר חמא, אגב חורפה, לא עיין בה. Rami bar Hama tiene la siguiente duda, escuchen bien, Rapotay. ¿Qué pasa si una persona fallece? Llamémoslo el difunto. Y este difunto deja a dos familiares. Por un lado deja al papá de su papá, o sea, su abuelo paterno. Y por otro lado deja al hermano del papá, el tío paterno. No deja hijos, no deja hermanos este difunto, sino nada más deja, repito, ¿qué? El papá del papá, o sea, el abuelo paterno, y el hermano del papá, o sea, el tío paterno. Está de más decir que tampoco dejó papá, ¿sí? Porque si no, pues el papá lo heredaba. Se repito, pregunta Rami bar Hama, ¿qué pasa si una persona fallece, el difunto, este difunto, y deja a dos familiares, el papá del papá nada más, el abuelo paterno y hermano del papá? ¿Quién tiene prioridad? Y la Gemara, para que entendamos un poquito más, nos da un ejemplo, ¿sí? Para que lo entendamos más. Abraham tenía dos hijos, Yitzhak e Ishmael. Yitzhak tuvo a dos hijos, Jacob y Esav. Digamos que Esav fallece, él es el difunto, ¿sí? Y digamos que ya el papá de Esav, Yitzhak, ya había fallecido. Y también digamos que Esav no tiene hijos. Y también digamos que Esav no tiene hermanos, no tiene a Jacob, ¿sí? O sea, usamos el nombre de Esav con eso para poder usar difunto con abuelo y con tío paterno. ¿Sí? Entonces, Esav nada más dejó, Esav muere y deja nada más. Su papá ya falleció, Yitzhak, y no tiene hermanos, no tiene hijos, solo dejó al tío, o sea, Ishmael, tío paterno, y al abuelo paterno que es Abraham. ¿Quién tiene prioridad? ¿Abraham, el abuelo paterno, o el tío paterno, Ishmael? Esa es la duda que tenía Rami bar Hama. Responde Raba, muy sencillo. La solución de esto está en nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Que un segundo. Vimos en nuestra Mishnah que el papá del difunto, cuando el difunto no dejó hijos, no dejó hijos el difunto, el papá del difunto tiene prioridad en relación a todos los descendientes de él, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Quién tendría la prioridad? Yitzhak. ¿Quién es el papá del difunto? Esav es el difunto. ¿Quién es el papá del difunto? Entonces, Yitzhak, ¿sí? Entonces, si el papá del difunto tiene la prioridad, es como si fuese que heredó Yitzhak, ¿sí? Heredó de Esav. ¿Quién heredó de Esav? Yitzhak, que es el papá del difunto. Tiene prioridad. Y después, una vez tiene Yitzhak esto como si fuese heredado, ya estaba muerto, pero como si fuese que ya heredó. Entonces, ahorita viene otra vez, ¿quién? El papá de Yitzhak, que tiene prioridad de todos los descendientes. Entonces, no hay duda, dice Raba, de que el que hereda aquí, ¿quién es? El abuelo paterno, Abraham. Y la Gemara explica, ¿no? Es tan sencillo que no entendemos ni por qué Rami bar Hama tuvo esta duda. ¿Sí? Si la Mishnah dice que el papá del difunto hereda, pues si murió él es como si fuese que él ya heredó, y después el papá del difunto es el que hereda. Rami bar Hama tenía esta duda porque estaba preocupado en otra duda,
y no se concentró bien y por eso tuvo esta segunda duda. Pero esta segunda duda definitivamente no es una duda, porque como acabamos de comprobar de nuestra Mishnah. Bueno, y ahorita la Gemara trae cuál era la duda real que tenía Rami Bar Jamá, la principal, esa que estaba preocupado y metida en ella. Va y Rami Bar Jamá. Avi ha'av va'achiv ve'achiv, que con Abraham ve Jacob benichse Esav. Eis de mehem kodem. Amarrava tashema ha'av kodem lechol yotzei yerecho. ורמי בר חמא יוצא ירחו שלו ולא יוצא ירחו של בנו. החנאי מסתברא דקתני זעק לה כל הקודם מן החלה יוצא ירחו קודמים, ואילו היטל ליצחק, יצחק קודם, השתלמי דליטל ליצחק, יעקב קודם שמאמינה. Esa te voy a decir cuál es la duda de Rami Bar Jamá, que estaba enfocado en ella y por eso se desvió con la segunda y no pensó bien. ¿Cuál es la duda principal de Rami Bar Jamá? Es la siguiente. Cuando una persona fallece, el difunto fallece y deja, una persona fallece, o sea, el difunto, y deja dos familiares. ¿Quiénes son los dos familiares? Por un lado deja al papá de su papá, o sea, abuelo paterno, y por otro lado deja, no como en la duda anterior, al tío, ¿no? Sino al hermano. Deja al hermano del difunto, la persona fallece y el difunto deja al hermano y deja al abuelo. ¿Quién tiene prioridad? Y antes de explicar un poquito las dudas, en los lados de las dudas, de la duda, digamos el caso. Fallece Esav. Y digamos que Esav ya no tiene papá, ya no tiene tío, no tiene nada, ¿sí? Tiene un hermano en vida, Jacob, ¿sí? Como ejemplo que usamos estos nombres, ¿sí? Y tiene el papá del papá, que es ¿quién? Abraham. ¿Quién hereda a Esav? ¿El abuelo paterno Abraham o el hermano paterno Jacob? Por un lado podemos decir que Jacob tiene prioridad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que hereda a Esav cuando fallece sin hijos? El papá. El papá ya había fallecido, pero ¿quién es? Yitzhak. Una vez Yitzhak hereda, es como si fuese que es de Yitzhak. ¿Quién hereda a Yitzhak ahorita? El hijo, Jacob. Entonces, por un lado podemos decir que el que hereda a Esav, ¿quién es? Jacob. ¿Por qué? Porque va para el papá y después para el hijo, pero no llega hacia Abraham. O por otro lado podemos decir, no, un segundo, Bene Banim, Harem Kebanim. Los hijos de los hijos son considerados hijos. Ya que Yitzhak falleció, Esav, que es en relación a Abraham, es hijo del hijo, es considerado como si fuese ¿qué? Hijo de Abraham. Entonces, cuando fallece Esav, si Esav es hijo, si es considerado hijo de Abraham, pues Abraham es considerado ¿qué? El padre. Entonces, él hereda a Abraham primero y como él vive, no se lo pasa a Jacob. Esa es la duda de la Gemara. Esa es la duda de Rami Bar Jamá. Respondió Raba, mira, te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice, Ha'av kodem lechol yotzei yerecho. El padre del difunto tiene prioridad sobre todos los descendientes. Y entiende la Gemara que el hecho que está escrito todos se refiere a todos, no nada más hijos, sino también nietos, bisnietos, todos. ¿Sí? Todos los descendientes. Dice la Gemara, sabemos aquí que el Abraham tiene prioridad en todos sus descendientes, no nada más primer nivel, sino también segundo nivel, o sea que también de Esav, y, o sea, se agarra de Esav y no se lo da ¿a quién? A Jacob. Sin embargo, Rami Bar Jamá dice, no, pero tuve esta duda, porque no podemos traer una prueba de la Mishnah de esta parte, porque puede ser cuando la Mishnah dice, Kol yotzei yerecho, se refiere a todos sus descendientes, ¿sí? O sea, de sus hijos, nada más, no de los nietos. Y te voy a dar una prueba que así es, dice Rami Bar Jamá, ¿sí? Que en nuestra propia Mishnah, ¿cuál es la prueba? Que la propia Mishnah nos dice, sea claro, te voy a decir una regla. ¿Cuál es la regla? Que cualquier persona que tiene prioridad en una herencia en relación a otra parte, no solamente él tiene la prioridad, sino si él fallece, también sus descendientes lo tienen. Entonces, si es así, ¿sí? Si hubiese estado Yitzhak en vida, ¿quién hubiese heredado a Esav? ¿Quién hubiese heredado a Esav si hubiese estado Yitzhak en vida? Yitzhak lo hubiese heredado. Obviamente, si Esav no dejó hijos, ¿quién hubiese heredado a Esav si Yitzhak hubiese estado? Yitzhak. Entonces, como si fuese que Yitzhak lo heredó. Entonces, ahorita que Yitzhak no está, ¿quién tiene la prioridad? El hijo. Porque así es la regla, que cuando una persona tiene prioridad y ya no está esa persona, sigue teniendo la prioridad ¿quién? El hijo, los descendientes. ¿Quién es el descendiente aquí de la persona que tenía prioridad? O sea, Yitzhak, Jacob. Entonces, Jacob es el que tiene que heredar. ¿Sí? Por eso le dice Rami Bar Jamá, no me traigas prueba de la Mishnah. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.